Muy buenas noches, les damos la bienvenida al programa Rostros de la Trata. Recuerden que al terminar continuamos con la programación con el licenciado Jorge Daviño Ambriz y su programa Respuestas. Rodrigo Aguilar, buenas noches. Buenas noches, Leti. ¿Nos puedes ayudar con las formas de contacto? Claro que sí. Nuestras formas de contacto son en Twitter, @tudiputadojgatv o @Rostros de la Trata, en Facebook Rostros de la Trata y nuestra cuenta de correo electrónico rostrosdelatrata@gmail.com. Gracias, Rodrigo. Pues bueno, el día de hoy, antes de iniciar con nuestro tema, desde aquí del programa mandamos un abrazo solidario al gremio de periodistas. Hay un periodista que fue secuestrado en el estado de Veracruz y pues bueno, la información está circulando por redes sociales, pero no queremos dejar pasar la oportunidad para mostrar nuestra solidaridad con el gremio. Hoy, 6 de febrero, se conmemora el Día Internacional de la Tolerancia Cero de la ablación o mutilación genital femenina. Esta práctica se da por distintos motivos que iremos comentando ahorita en el programa, sobre todo en 29 países de África y Asia del Sur. Sin embargo, se practica incluso en países como España, por citar un ejemplo, que es un país que recibe población migrante de otros estados, e incluso tras fronteras se sigue practicando esto por una muy arraigada creencia de esta costumbre, digámosle así, que es una evidente violación a los derechos de la niña y de las mujeres. Y quiero invitarles a que veamos un primer video que nos explica un poco más sobre la mutilación genital femenina, pero también sobre algunas acciones que está tomando UNICEF. Gracias. Es una jornada larga y difícil, pero todos aquellos que luchan por poner fin a la mutilación o ablación genital femenina están en la dirección adecuada. Un importante informe de UNICEF muestra que el apoyo a la mutilación se está reduciendo, incluso en países donde su práctica sigue siendo generalizada. UNICEF analizó datos de 29 países en África y el Oriente Medio, donde la mutilación o ablación genital femenina sigue siendo frecuente. Este informe es importante porque ilustra por primera vez lo que sabemos con respecto al alcance de la práctica y también con respecto a las actitudes que rodean la práctica y las razones que explican por qué la práctica continúa. También es el primer informe que incluye datos de países como Irak, que hasta ahora no teníamos. El nuevo informe de la Organización sobre la Mutilación o Ablación Genital Femenina es la recopilación más amplia de datos y análisis publicada hasta la fecha. Indica que 30 millones de niñas corren todavía el riesgo de sufrir la práctica en la próxima década, como Keirilla Abdi, de 10 años, de Somalia. Muchas niñas de su edad ya han sido sometidas a la mutilación o ablación genital femenina, y la presión para que ellas se sometan aumenta todos los días en casa y en la escuela. La tradición, con varios siglos de antigüedad, está profundamente enraizada en la cultura. A menudo se cree que cortar los genitales femeninos preserva la castidad de la niña, y un sentimiento de obligación social impulsa la continuación de la práctica. En su mayor parte, son los practicantes tradicionales quienes realizan la mutilación genital con navajas, tijeras y cuchillos que raras veces están esterilizados. Más de 125 millones de niñas y mujeres vivas hoy en día han sido sometidas a la mutilación o ablación genital. En el caso de algunas de ellas, las complicaciones para su salud, especialmente durante el parto, pueden costarles la vida. Yo no quiero que me circunciden, debido a los problemas que una sufre después. No quiero que corten ninguna parte de mi cuerpo. No solo las mujeres y las niñas como Keirilla quieren que se elimine la mutilación o ablación genital. El informe de UNICEF indica que un número considerable de hombres y niños también se oponen a la práctica. En el Chad,
Guinea y Sierra Leona, más hombres que mujeres están en contra de la práctica. El aporte programático claro del informe es que hay que hacer visible el hecho de que la gente en la esfera privada no apoya la práctica. Por lo tanto, es posible que tanto tú como yo no estemos de acuerdo y puede que no la apoyemos. Pero veo que cortan a tu hija y tú me ves cortando a la mía y crees que estoy de acuerdo porque me ves haciéndolo, pero no hablamos. Y solo mediante las conversaciones, el diálogo y los debates es posible sacar a la luz el deseo oculto de poner fin a la mutilación o ablación genital femenina. El desafío ahora es lograr que estas voces suenen más altas y más claras. Bueno, y es precisamente la UNICEF quien nos da el reporte de que se tiene un estimado de 70 millones de niñas y mujeres actualmente han sido sometidas a la mutilación genital femenina en África y el Yemen. Y estas cifras, como comentaba ahorita, están aumentando en Europa, Australia, Canadá y Estados Unidos, principalmente entre la población migrante procedente de África y Asia sudoccidental. En Kenia, por ejemplo, que es un país de África, la prevalencia de la mutilación femenina es del 70%. ¿Por qué nos interesa este tema? Porque al final del día, la mutilación genital femenina es no solo una violación, es una violación extensa. Está volando un helicóptero o avión cerca, de repente se pierde el sonido, pero es una violación en todas dimensiones, violación a los derechos de la niña, violación hacia las mujeres, violación de sus derechos humanos, de su integridad, de todo. O sea, porque a final de cuentas están atentando contra su integridad, su dignidad, su sexualidad, su derecho a ejercer la sexualidad en un futuro de distintas formas. Se tiene la creencia en estos países de que, pues bueno, por un lado, lo comentábamos hace rato, ¿no, Rodri? Que esta costumbre o práctica está sustentada en la religión, o está respaldada, digamos, por la religión. Además, y muy vinculado a esto, que solo una mujer que ha pasado por la ablación genital puede casarse o tener hijos. Sin embargo, hay distintas voces, entre ellas la de Yaratullah Monturio, especialista en textos coránicos, que subraya que no existe un versículo en el Corán que se refiera a la ablación femenina ni que lo recomiende. Y también dice que, bueno, que esta práctica es muy interior al Islam. ¿Qué opinión te merece? Bueno, y ahorita vamos a explicar los distintos niveles de mutilación genital femenina, porque básicamente están identificados 3. Pero hasta ahorita de lo que hemos visto, Rodrigo, ¿qué nos puedes comentar? Creo que es muy importante informarnos sobre esta práctica porque es más común de lo que creemos. Sí. Las cifras son impresionantes. Y el hecho es terminar con este tabú, porque es un tabú que esta práctica se lleva haciendo por años y apenas, no sé, en el 97 fue el primer intento internacional. El intento internacional. Hasta el 97 hubo una respuesta internacional acerca de este tema, porque realmente es algo, como lo dice en el video, no lo hablan. Exacto, es como en casi todos estos temas que se ocultan detrás de la palabra costumbre. Costumbre. Que bueno, como es costumbre, como es una de nuestras tradiciones, entonces ¿por qué lo vamos a discutir? O es un paradigma que no tiene permitido nadie cuestionar. Exacto. Y que por generaciones pasa y pasa, nadie se atreve a decir ¿por qué? ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Es correcto? Ajá. Sí, exacto. ¿Por qué lo voy a cuestionar si se ha hecho tanto tiempo? Uh-huh.
y si no lo cuestiono, bueno, mucho menos analizo el daño que puedo estar provocando con esa costumbre o con esa tradición. De los países que ahorita en el video se mostraba en el mapa con distintos colores, que es la gráfica del estudio realizado por UNICEF, los países en donde se practica la mutilación genital femenina con muy alto índice, encontramos a Somalia, a Guinea, Egipto, Mali, Sierra Leona, Sudán, por ejemplo. En menor medida, por ejemplo, encontramos a Gambia, a Etiopía, a Liberia, a Guinea, Kenia, Nigeria y Senegal. Senegal ha ido disminuyendo de manera significativa la práctica de la mutilación femenina, y ahorita vamos a ver un video justamente de lo que se está realizando en Senegal. Sin embargo, hay una parte que sí quiero rescatar, que lo decía justo ahorita al final del video una de las personas entrevistadas, que una de las formas en las que se puede combatir y disminuir la práctica de la mutilación genital femenina es precisamente con el diálogo, el estar hablando. Y eso me recuerda mucho a los comentarios que algunas personas invitadas hemos tenido aquí en el programa respecto al tema de trata de personas, explotación sexual, derechos de la infancia. Particularmente Mayra Rojas, que ella comenta, y yo coincido mucho, que pues sí, está muy bien todas este comentario es mío, pero que está muy bien todas las políticas que se implementen, leyes, etcétera. Y aquí sí es el comentario de Mayra, que el trabajo que se hace persona a persona, en comunidad, ese es el trabajo que marca la diferencia. Entonces, igual que para fortalecer los derechos de la infancia, el trabajo que se haga en comunidad, el trabajo que se haga persona a persona, marca la diferencia, de la misma manera, en el tema de mutilación genital femenina, el trabajo que están haciendo en distintos países, como por ejemplo, insisto, Senegal, de ir a hablar con las niñas hablando con otras niñas, niñas hablando con los padres, con las madres, niñas hablando con maestros y maestras, ese trabajo es lo que está marcando la diferencia. Y pues bueno, eso me hace recordar, por ejemplo, el caso de Malala y de muchas otras niñas y jóvenes que están surgiendo alrededor del mundo, que están empezando a hacer esta diferencia, ¿no, Rodri? Sí, porque estas declaraciones ya existen, pero como dices, Leti, se necesita el diálogo para poder llegar a terminar con esta práctica. En 1997, la Organización Mundial de la Salud publicó una declaración en conjunto con la UNICEF y el Fondo de Población de las Naciones Unidas contra esta práctica. Pero hasta febrero del 2008 se hizo 11 años después, se publica una nueva declaración con el apoyo de más organismos de las Naciones Unidas, en las que se aboga para que se termine con esta práctica. En la declaración del 2008 ya se incluyen muchos más datos que han sido recopilados en estos 11 años, y hasta este momento se integra lo de la relación tan estrecha que tiene con la violación de los derechos humanos, y se aportan datos sobre frecuencia, alcance y como tú lo dijiste, las estadísticas. Sí, y que bueno, es impresionante cómo una situación tan... Es que me cuesta encontrar las palabras para definirlo, pero tan dolorosa, tan violatoria de derechos, tan intimidante, tan aberrante, no se haya vinculado antes con una violación de derechos humanos. Ahorita, insisto, vamos a dar la explicación de las modalidades de la mutilación genital femenina, pero sí es para tomar muy en cuenta, creo yo,
que de repente la respuesta internacional, en términos muy generales, puede ser mucho más lenta de lo que quisiéramos en general la propia comunidad internacional. Entonces, les invito a que veamos el siguiente video, es un claro ejemplo del trabajo que se está realizando en Senegal. Desde la televisión de Naciones Unidas, esto es la ONU en acción. Senegal, el país de África Occidental que ahora manifiesta su deseo de acabar con la mutilación o ablación genital femenina para el año 2015. Una práctica que ha afectado la vida de casi 140 millones de mujeres y niñas en todas partes del mundo. Una de ellas ha sido la joven Yalima Cissé, de 17 años, que vive en la aldea de Tambacounda, al sur del país. Me forzaron a hacerlo, me forzaron, y duele muchísimo. Ese dolor que Yalima relata lo sufrió cuando, con apenas 7 años, le extirparon el clítoris en una ceremonia tradicional. Una práctica que, aunque prohibida en todo Senegal desde 1999, resulta difícil de erradicar. Kani Joban, la abuela de Yalima por lado paterno, arregló la ceremonia de ablación en secreto, según la costumbre de su tribu. Es algo que se remonta en el tiempo. Si no hubiera sido la costumbre, no lo hubiera hecho. Madou, el padre de Yalima, estaba furioso. Le había prohibido a su madre que mutilara a su nieta. Ahora participa en un movimiento de hombres y mujeres determinados a acabar con esa práctica. Y dice que el cambio debe provenir de las bases. La gente comienza a entender las desastrosas consecuencias de la ablación. Consecuencias tan serias para la salud como son las infecciones y la dificultad para dar a luz. Pero esta gente comienza a reconocer que la tradición ha comprometido sus derechos. Sosteniendo en alto sus pancartas, estas mujeres, niñas, hombres y muchachos realizan lo que denominan una declaración pública para que se abandone esta práctica, reclamando incluso que se la prohíba. El apoyo de los hombres resulta crucial. Ellos tienen que aceptar a las mujeres sin ablación. Tengo algunos amigos, a menudo les aconsejamos que no lo hagan. Queremos la eliminación de la ablación. Es un acto criminal. Pero en algunos sitios de Senegal al movimiento le queda un largo camino por recorrer. En la provincia de Matam, hogar de la tribu Pular, la gente no se deja convencer. Hacen caso a su imán. Según mi propia interpretación, el Islam no lo rechaza. Es algo bueno si así se honra a la mujer. Su prohibición absoluta no resulta aceptable para el Islam. Pero esta visión del imán es controvertida desde el propio gobierno, dice Ndeye Soukey Gueye, directora de familia del Ministerio de la Protección Familiar y de la Niñez. Nos dimos cuenta que ni el Corán ni la Biblia recomiendan la ablación genital. Así que constituimos asociaciones y entre todos tomamos una decisión sobre la ley. Ahora el gobierno, junto con el Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNICEF y diferentes grupos locales como Tostan, están llegando a todas las comunidades para cambiar la mentalidad respecto de esta costumbre. Y donde se hicieron estas declaraciones públicas contra la práctica, se ha verificado un cambio de opinión de hasta el 65% entre sus pobladores. Inclusive Kani muestra una actitud diferente ahora. Yo lo hice porque era parte de la cultura. Ahora todos lo están abandonando, por eso yo también he renunciado a ella. Tengo varias nietas que no han sido circuncidadas. Yalima, mientras tanto, parece ajustarse bien a todo lo que tuvo que sufrir. Y promete que cuando se case, evitará que sus hijas tengan que pasar por semejante tormento.
El día que tenga una hija, no permitiré que nadie la toque. Nunca, jamás. Jamais, jamais. Never, ever. Muy bien, eso es el trabajo que se está realizando en Senegal. Ahorita me comentaba algo Rodri y lo he platicado con amigos y amigas en el transcurso de la semana y del día, que efectivamente es un tema como tú decías ahorita, Rodri, que se conoce muy poco. Y también, ¿sabes qué pasa? Que creo que, bueno, a final de cuentas estamos en México, y México forma parte del continente del continente americano. Y siento que pareciera que África está muy lejos, y que lo que sucede en África, pues bueno, ¿por qué nos tendría que afectar a nosotros, a nosotras acá en México, ¿no? Esta, digamos, ignorancia, indiferencia, no sé, que me parece que es producto más de la desinformación que de la simple voluntad de no querer saberlo y no querer informarse y no querer ayudar. Creo que es lo que nos tiene tan ajenos y ajenas al tema, pero también tan poco solidarios y solidarias con el tema. Entonces, pues bueno, aquí nuestra intención es comentar, platicar e informar sobre cuestiones que estén estrechamente vinculadas a los derechos humanos, y sin duda la mutilación genital femenina, en primer lugar, es una violación a los derechos humanos de quienes la padecen, pero en segundo lugar también es una situación que sí nos debiera de importar aquí en México país, aquí en México Distrito Federal o en cualquier parte de la República, porque, insisto, lo que suceda en un lugar del mundo repercute también en nosotros y nosotras tarde o temprano. Pero bueno, Rodri, me gustaría que nos ayudaras a explicar, por favor, estos tipos o grados o niveles de mutilación genital femenina y en qué consisten. Sí, este procedimiento se divide se clasifica en 4 tipos. El primero es la clitoridectomía. Sí, exactamente, gracias Leti. De nada. Que consiste en la resección parcial o total del clítoris, y en casos muy infrecuentes solo del prepucio. La escisión, que es la resección parcial o total del clítoris y los labios menores, con o sin incisión de los labios mayores. La tercera es la infibulación, estrechamiento de la abertura vaginal para crear un sello mediante el corte y la recolocación de los labios menores o mayores con o sin resección del clítoris. Y el cuarto son los otros, que además de procedimientos lesivos de los genitales externos con fines no médicos, tales como la perforación, la incisión, el raspado, cauterización de la zona genital. Y creo que es muy importante dejar claro que este procedimiento no aporta ningún beneficio a la salud, al contrario, son solo daños. No, y además, bueno, muy relacionado con lo que estás diciendo ahorita, Rodri, que no aporta ningún beneficio a la salud. Vamos, es un procedimiento no quirúrgico. A lo que me refiero es que no llevan a la niña al hospital, donde en un quirófano con material quirúrgico y esterilizado realizan este procedimiento. No. ¿Quiénes lo realizan? Lo realizan comadronas, parteras, que pues bueno, tienen un gran prestigio en la comunidad porque son quienes circuncidan, y como están muy relacionados con
con esta cuestión cultural, religiosa, con la idea cultural y religiosa que se tiene respecto a la mutilación o a la ablación, pues gozan de mucho prestigio las parteras y comadronas. Entonces, ¿con qué lo hacen? Bueno, lo hacen con tijeras, lo hacen con agujas que simplemente calientan a fuego vivo para las agujas y las tijeras para realizar el corte, ya sea del clítoris y o de los labios menores y mayores de la vulva, y la aguja igual caliente a rojo vivo para coser posteriormente, en caso de que sea una de las formas extremas de la ablación, y dejan una abertura básicamente en la vagina de la niña o de la jovencita, dependiendo de la edad a la que se practique, del tamaño como de una lenteja. Y pues este orificio es el que sirve para que tanto salga de ahí la orina y la menstruación, por supuesto, pero también para al momento de que la mujer tenga un embarazo y esté en labor de parto, bueno, pues por ese orificio mal realizado, porque no es quirúrgicamente, insisto, salga el bebé o la bebé. Esto origina, desde luego, que haya muchas muertes al momento del parto. Origina que muchas niñas y jóvenes se mueran al momento de que se les está practicando la ablación por el sangrado, o que bien mueran días o meses posteriores por toda el mal cuidado que hay desde un inicio que se practica este procedimiento y posterior a ello. También esto incluye una corrección quirúrgica. Sí. Y creo que también es importante señalar algunas de las consecuencias a largo plazo de esta práctica, que incluye infecciones vesicales y urinarias recurrentes, quistes, esterilidad, aumento del riesgo, complicaciones del parto y muerte del recién nacido, y necesidad de nuevas intervenciones quirúrgicas. ¿Por qué nuestro interés, no nada más aquí en el programa, sino en general, por qué el interés de la comunidad internacional de hablar sobre la mutilación genital femenina y de promover justamente el diálogo y el conocimiento sobre el tema? Bueno, de acuerdo al reporte de UNICEF que se comentaba en el primer video, actualmente 30 millones de niñas en el mundo corren riesgo hoy de sufrir una ablación genital femenina en fecha próxima. ¿Qué es lo que sucede? Que en algunos países se considera que esta práctica se debe realizar a la joven prepúber, básicamente a los 10, 11 años. Sin embargo, como ha ido creciendo la voz de la comunidad internacional respecto al tema y la costumbre sigue arraigada, entonces en estos países donde se tiene esta costumbre, ¿qué es lo que dicen? No, pues hay que hacerlo antes, porque si no, ya sé que cuando mi hija tenga 10, 11 años, muy probablemente venga una ONG a querer evitar que yo le practique lo que para mí es una tradición. Entonces llevan a las niñas de 3, 4, 5 años a que se les practique la mutilación genital femenina. Entonces, insisto, estoy cierta y clara que es una información dura, pero es una información que sin duda creo que se debe de conocer. Entre las muchas razones por las que se practica y se sigue practicando esta mutilación genital femenina, están las sexuales, por ejemplo, a fin de controlar o mitigar la sexualidad femenina; sociológicos, se practica como rito de iniciación de niñas en edad adulta;
de higienes y de salud. Se tiene la idea también en algunas comunidades que la vagina y que el órgano reproductor femenino es algo sucio. Entonces, para que esté limpio, por eso se llega al extremo de hacer estos cortes de los labios. Limpio y estético. Ajá, limpio, para que esté limpio y estético se llega al extremo de hacer estos cortes de los labios menores y mayores de la vulva. Y bueno, religiosos, ya lo comentaba, se tiene esta falsa creencia de que la mutilación genital femenina, es helicóptero como andando vueltas, está respaldado por creencias religiosas, cuando en realidad no es así. Hay una ONG que está trabajando desde más o menos 1998-99, a la par de cuando la comunidad internacional empieza a atender este tema, se llama Mundo Cooperante. A través de esta ONG, mujeres principalmente de origen masái trabajan y tejen unas pulseras que se venden para un poco para generar conciencia en el usuario o usuaria de la pulsera, y pues lo trabajan mujeres que bien o han sido mutiladas genitalmente o están haciendo un trabajo también por evitar la mutilación, y también por mujeres que han practicado, que han sido comadronas y que en algún momento se arrepienten de lo que han hecho al darse cuenta de la dimensión y de las consecuencias que tiene esta práctica. Entonces, lo que vamos a hacer aquí en Rostros de la Trata es que una vez al mes vamos a sortear una de estas pulseras. Ya les diremos en el transcurso del día de mañana cuál va a ser la dinámica para la entrega de las pulseras. Va a ser mediante sorteo, desde luego, pero sí tenemos la intención de apoyar con la compra de un objeto simbólico, pero creo que nos dice mucho quién lo hace y quién promueve este trabajo. Ya para despedirnos vamos a transmitir un último video que la exmodelo Waris Diri, se llama ella. Ella fue modelo muy conocida en algún tiempo por ahí entre los fines de la década de los 90, principios del 2000, salía básicamente en portadas de casi todas las revistas, Vogue, Bazaar, etcétera, y es muy interesante su historia. También vamos a tuitearles la liga para que puedan ver la película de su vida completa. Es muy interesante su historia porque, bueno, de repente un día aprovechó esa oportunidad de ella ya ser conocida para difundir. Ah, no, sí, pero iba a decir que cómo surgió de repente. No, pero sí tienes razón. De repente un día ella estaba trabajando en un restaurante de comida rápida, la descubre un fotógrafo y es una mujer muy guapa, muy atractiva. Desde mi particular punto de vista, como prácticamente todas las mujeres africanas lo son, es una mujer, insisto, muy guapa, muy atractiva, capta la atención de las cámaras a nivel mundial y empieza, bueno, a tener un boom publicitario impresionante. Y digamos que cuando está como en la Meca, en una entrevista con Marie Claire, ahora sí, Rodri, aprovecha. Pues sí, aprovecha para difundir esto y dar a conocer al mundo que esta práctica existe y que está afectando pues a millones de mujeres. Y gracias a su voz y a esta entrevista que se le hizo en la revista Marie Claire, es como Waris Diri es nombrada embajadora especial de la ONU para promover la tolerancia cero de la mutilación genital femenina. Es embajadora de 1997 más o menos al 2002, 2003, y
creo que es este testimonio de ella y este trabajo que ella realizó lo que impulsó en gran medida que, por ejemplo, hoy aquí en México nos estemos enterando de un tema o nos informemos más sobre este tema. Entonces, los dejamos con este video, el video que van a ver son como los últimos minutos de la película de la vida de Waris Dirie, pero es una parte importante de su testimonio, de lo que sufrió y lo que padeció. Les recordamos nuevamente, antes de despedirnos, nuestras formas de contacto, Rodri. Formas de contacto en Twitter, @tudiputadojgatv o @Rostros de la Trata, en Facebook Rostros de la Trata y nuestra cuenta de correo electrónico rostrosdelatrata@gmail.com. Y no olviden que al terminar seguimos con la programación con el licenciado Jorge Gaviño Ambriz, y también no olviden que vamos a tener una pulsera aquí para apoyar la tolerancia cero de la mutilación genital femenina, una pulsera cada mes. Muchas gracias. Amo a mi madre. Amo a mi familia. Y amo África. Desde hace más de 3000 años, las familias creen firmemente que una joven a la que no se le ha hecho la ablación es impura. Porque lo que tenemos entre las piernas es impuro. Y debe ser extirpado y cerrado después, como prueba de virginidad y virtud. La noche de bodas, el marido coge una cuchilla o una navaja y corta antes de penetrar por la fuerza a su esposa. Si no se hace la ablación a una mujer, no se casa. Y por consiguiente es expulsada de su aldea y se la trata como a una puta. Esta práctica continúa a pesar de que no figura en el Corán. Es bien sabido que, a consecuencia de esta mutilación, las mujeres se enferman psicológica y físicamente para el resto de sus vidas. Esas mismas mujeres son la espina dorsal de África. Yo sobreviví, pero 2 de mis hermanas no. Sofía murió desangrada, después de ser mutilada. Y Amina falleció en el parto con el bebé aún en su vientre. ¿Hasta qué punto se fortalecería nuestro continente si un ritual tan salvaje fuera abolido? Existe un proverbio en mi país. El último camello de la fila camina tan deprisa como el primero. Lo que nos pase a cualquiera de nosotros afecta a todos los demás. Cuando era una niña, decía que no quería ser mujer. ¿Para qué cuando sufres tanto dolor y eres tan desdichada? Pero ahora que he madurado, estoy orgullosa de ser lo que soy. Por el bien de todos nosotros, intentemos cambiar lo que significa ser una mujer. $130 millones de mujeres y de niñas padecen las consecuencias. Los inmigrantes continúan esta tradición en África y Asia, y también en Europa y en Estados Unidos.
Waris Dirie fue la primera mujer que habló públicamente de la mutilación genital femenina y que logró atraer la atención sobre el problema. El secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, nombró a Waris Dirie embajadora especial de la ONU en la lucha contra esta atrocidad. Desde entonces, la mutilación genital femenina ha sido prohibida oficialmente en muchos países. A pesar de ello, se sigue practicando hoy en día. Actualmente, 6.000 niñas son mutiladas a diario.